Y sí, hemos vivido una semana intensa, una semana que arranca con la serie de manifestaciones a lo largo y ancho del país y fuera de él, de cientos de miles de personas pues demandando respeto a la democracia, respeto al Instituto Nacional Electoral, una negativa a aceptar el plan B de la reforma electoral, respaldo a la Corte, flores a las puertas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en contraposición el presidente peleándose con esta realidad, descalificando a la Corte, descalificando en lo personal a la ministra presidenta de la Corte. Y por eso es muy interesante hoy conocer qué dice la opinión pública, ¿no? Además, hoy se publicó la reforma electoral contenida en lo que conocemos como el Plan B. Interesante conocer cómo se comporta la opinión pública y el experto en esto aquí en El Financiero es el director de encuestas, Alejandro Moreno. Te doy la bienvenida. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Guillermo. Qué gusto saludarte. Tenemos una encuesta nacional que hicimos apenas el fin de semana, Guillermo. Obviamente no captó ya los embates de ayer del presidente hacia la Suprema Corte y su nueva presidenta, pero sí te dan una idea de cómo viene el sentir popular respecto a la Corte. Mayoritario el apoyo, 52% de mexicanos confía en la Suprema Corte, 46% nos dice que confía poco o nada. Es decir, hay un apoyo mayoritario cuando lo comparamos con el presidente. El presidente está en 51% de confianza. Vamos a dar el indicador de aprobación, pero cuando preguntas cuánto confía en el presidente de la República, es 51%, la Corte 52%. Tenemos por lo menos 2 años, Guillermo, que la Suprema Corte de Justicia ha tenido una opinión mayoritaria a favor. Esto no era así antes. Teníamos una opinión negativa, entonces creo que algo se está valorando en la Corte y precisamente para quienes, por ejemplo, salieron a marchar el domingo, como tú lo dices, ya sea al Zócalo o a cualquier lugar, pues creo que hay esta expectativa de que la Corte pues tiene algo que ver, tiene una importancia en los planes de ratificar o echar para atrás el plan B. 52% de confianza en la Corte, Guillermo. Lo cual es una muy buena noticia, sobre todo porque a partir de la aprobación del plan B de la reforma electoral caerá sobre la Corte una luz de impugnaciones por lo que se considera la inconstitucionalidad de la reforma. Una Corte acreditada, bien percibida, pues estará en condiciones de tener una opinión pública favorable, cualquiera que sea su fallo. Así es, tiene una buena opinión, tiene una opinión mayoritaria, comparable a la del presidente, ambos muy por encima del Poder Legislativo, en este caso de la Cámara de Diputados, que está con un nivel de confianza en los 30%, 39% específicamente. Y además de la Corte como institución, Guillermo, medimos también la imagen de la nueva ministra presidente, Norma Piña, y me parece que este es un resultado bastante sorpresivo. La ministra tiene una mejor imagen que el expresidente de la Corte, Arturo Saldívar. 27% a favor de la ministra Piña, 23% digamos con una opinión desfavorable. Y si lo comparamos, por ejemplo, con el expresidente, digamos en este caso, pues sí le lleva una buena ventaja en cuanto al apoyo popular. 17% para el ministro Saldívar, ya como expresidente, obviamente, pero me parece que eso es importante porque no solo la Corte fue la que recibió estas críticas del presidente el día de ayer, sino también y muy directamente la nueva presidenta de este Poder Judicial. Sí, el presidente ha decidido hacer un ataque personalizado y directo hacia la presidenta de la Corte, lo cual, por cierto, lo digo ahora entre paréntesis, ha generado un conflicto porque la ministra ha recibido amenazas y tiene todo el respaldo del Poder Judicial ante estas amenazas recibidas en virtud de lo que dijo el presidente López Obrador. En fin, la Corte bien aprobada enfrentará este proceso de definir la inconstitucionalidad o no de las reformas hechas en materia electoral, pero pues cuenta con una amplia opinión favorable de un sector relevante de la población.
52%, nada despreciable. La ministra Norma Piña, en lo personal, en lo individual, 27%. Es una opinión que le permite a la ministra y a la Corte actuar con plena autonomía. Para la Corte es un respaldo mayoritario en un momento crucial, digamos, de debate público con respecto a esta decisión que se tomará en días o semanas siguientes. Y me parece que sí hay que, pues, decir, vamos a darle seguimiento al apoyo popular de la Corte, porque efectivamente, pues, este es un momento de desgaste. La narrativa que se está dando, el discurso presidencial no ha sido muy favorable en ese sentido, pero al momento un respaldo mayoritario de la sociedad mexicana a la Suprema Corte de Justicia. Alejandro Moreno, director de encuestas del Financiero. Como todos los meses, estamos midiendo el nivel de aprobación del presidente López Obrador. Esta semana estamos publicando en el periódico impreso y en el periódico digital el resultado de la encuesta de aprobación del presidente, que parece mantenerse en sus números, ¿verdad? Se mantiene, se ha estacionado en un nivel ligeramente arriba de la mayoría, está en 54% quien aprueba la labor de Andrés Manuel López Obrador como presidente y un 46% que la desaprueba. 54 a favor, 46 en contra. No se mueve mucho con respecto al mes pasado, Guillermo, tampoco con respecto al medio año, quizás un año antes, ha estado allí en esa franja. Si hay, sin embargo, algo, sube un punto nada más la desaprobación, pero hay que decirlo, es el nivel más alto de desaprobación que hemos registrado desde el inicio de la administración de López Obrador. Es decir, 46% es lo más alto que ha llegado el rechazo de la ciudadanía en esta serie de encuestas. Entonces, por otro lado, sin embargo, como hemos dicho aquí en tu noticiario, la aprobación es una, la evaluación al desempeño de gobierno es otra. Tenemos números rojos en el manejo de la economía, sigue habiendo un pesimismo mayoritario. En el desempeño con respecto a la seguridad pública, también hay ahí una, digamos que subió un poquito la opinión favorable en ambos rubros respecto al mes anterior. El mes anterior fue difícil, enero, siempre la cuesta de enero lo habíamos comentado, pero sigue siendo mayoritariamente negativo. En corrupción también, que es la bandera del presidente. ¿Qué sí hay en evaluación positiva? Apoyos sociales, en donde la opinión positiva es mucho más amplia, y medimos también los servicios públicos de salud, en donde el gobierno sale bien librado. Entonces, los tres principales problemas: economía, seguridad, corrupción, en números rojos; apoyos sociales, salud, en la parte positiva del gobierno, Guillermo. Y esto se ha venido replicando más o menos de la misma manera en las últimas encuestas. Es decir, el presidente más o menos mantiene el mismo nivel de aprobación y aquellos rubros en los que es desaprobado son más o menos los mismos, más o menos en la misma proporción, así como aquello en donde la población está de acuerdo. Estamos claros en eso, ¿no? Así es, no ha habido mucho cambio, lo cual también nos recuerda que aquellos que apoyan al presidente, independientemente de lo que suceda, lo siguen apoyando. Aquellos que no lo apoyan ya desde hace un tiempo, no importa lo que suceda, mantienen esa falta de apoyo. Entonces, pues tenemos esta división de opiniones muy marcada, muy estable, y ese es, digamos, el apoyo popular, el respaldo que recibe el presidente, o en su defecto, su rechazo. Preguntamos algunas otras cosas por el tema de cómo va el país. En balance, opinión dividida. El país va, digamos, 30 y algo por ciento nos dice, un tercio de la sociedad, el país va por buen camino, otro tercio nos dice va por mal camino, y lo interesante es que en este mes de febrero creció el porcentaje que nos dice que va por mal camino. Está muy dividido, esto habrá que ver cómo se traduce divididas en preferencias electorales, todo eso, pero un tercio cree que el país va bien, otro tercio cree que no. Hay un factor importante que destacar, que es el factor García Luna. Terminó el juicio, lo encuentran culpable, el jurado por unanimidad lo declara culpable por los 5 cargos de los que se le acusaba. El presidente utiliza políticamente el caso García Luna para desacreditar a expresidentes, para llevar agua a su molino. ¿Qué tanto ha impactado en la opinión pública
el caso García Luna, Alejandro? Tenemos 3 indicadores de ello, Guillermo. El primero tiene que ver con cuánta gente se enteró, porque obviamente hay quienes seguimos esto y hay quienes se especializan y le pusieron mucha atención. 71% de la población mexicana dijo, sí me enteré del caso. No quiere decir que lo hayan seguido a detalle, son complicadas las discusiones legales en muchos sentidos, pues 71% se enteró. Me parece que las otras 2 preguntas sí tienen que ver, una con las implicaciones y otra con el tema político. ¿Qué implicaciones? A ver, ¿va a quedar ya el caso de García Luna allí o va a haber otras investigaciones en torno al gobierno de Felipe Calderón? El presidente y el partido gobernante han sido muy específicos en que pues, ya etiquetaron al gobierno de Calderón como un narcogobierno. Entonces, ¿qué implicaciones tiene eso? ¿Va a haber más investigaciones o no? La opinión pública cree que el 40% cree que ya va a quedar ahí, que ya no va a moverse a ningún lado, 47% que sí va a haber otras investigaciones. Entonces, opinión dividida también, no hay una postura mayoritaria. Vamos a ver la expectativa probablemente de este 47%. Es muy probable que muchos sean seguidores del gobierno, del presidente, de que haya una investigación. La pregunta, ¿beneficia o no al presidente y al partido gobernante el veredicto de culpable a García Luna en los 5 cargos que se le dio? 36% de los y las entrevistadas nos dijo sí, sí ayuda tanto al presidente como a su partido, electoralmente esto va a tener repercusiones. Un 12% nos dice solamente beneficia al presidente, no va a derramarse, digamos, en apoyo al partido gobernante. Y el 40% dice, no, esto no va a tener repercusión electoral, simplemente no va a ayudar al presidente. Por supuesto, sí hemos visto un discurso presidencial y del partido oficial de que pues esto hay que explotarlo políticamente, ¿no? Lo hemos visto con claridad. Digo, es importante destacar todo esto porque todo va teniendo un impacto en la opinión pública, que es lo que tú mides, ¿no? Así es. Veremos qué sigue. Rumbo a las elecciones de Coahuila y el Estado de México, cómo se comporta la opinión pública respecto, por ejemplo, a las decisiones vinculadas con el plan B de la reforma electoral, qué decide la Corte, hacia dónde se encaminan las impugnaciones. Todo esto tendrá un impacto en la opinión pública y ya lo iremos comentando. Muchos temas, Guillermo, yo creo que material para las encuestas próximas hay mucho. Hay mucho. Habrá que darle seguimiento y de nuevo gracias por el espacio. No, y que le aquí das lo a las estaremos encuestas. comentando sin duda. Con mucho gusto, claro. Que son cuestiones que son relevantes conocer porque esto va conformando el escenario rumbo a las elecciones de este año, que serán en 2 estados, Coahuila y el Estado de México, muy llamativo el Estado de México, pero sobre todo van configurando el escenario rumbo a la elección presidencial, la más grande de la historia y una de las más complejas, sin lugar a dudas. Y de aquí al 24 más lo que se acumule mes a mes, así que pues iremos midiendo y con tu permiso reportando aquí en tu espacio. Aquí lo iremos comentando. Alejandro Moreno, director de encuestas en El Financiero, gracias por estar aquí.